Buen día con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenos días, Inge. Buenos días, profe. Chévere, vamos con la lista, por favor. Está Eric Almeida, Presente, profe, buenos días. buen día. Nicolai Oblestia, Presente, Inge. Melanie Borges, Presente, Inge, buenos días. buen día. Gregory Borja, Javier Cabascango, Presente, profe, buenos días. buen día. Manuel Cando, Inge, Manuel me mandó un mensaje diciéndome que tuvo problemas con el internet, pero que apenas regrese ya se conecta. chévere, gracias. Y Diego Cárdenas, Andrea Chico, Presente, Inge, bueno. buen día. Edison Echeverría, Presente, Inge, buenos días. buen día. Luis Felipe Enríquez, Presente, Inge, buenos días. buen día. Diego Enríquez, Presente, Inge, buenos días. buen día. David Espinosa, Presente, Inge. Carla Flores, Presente, buenos días. buen día. Victoria González, Presente, Inge, buenos días. buen día. Anthony Guerrero, Buenos días, Inge, presente. buen día. Nicolás Herrera, Presente, Inge, buenos días. buen día. Francisco Herrera, Buen día, Inge, presente. buen día. Salomón Jaya, David Lugmania, Presente, Inge, buenos días. buen día. Yaciel Narváez, Inge, Micaela tuvo un problema con su internet. Igualmente dijo que cuando regrese se conectaba. perfecto, gracias. Wilson Obando, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Leandro Ordóñez, Presente, ingeniero. Buenos días. buen día. Jennifer Pillajo, Presente, Inge, buenos días. buen día. Camila Remache, Presente, Inge. John Salazar, Presente, Inge. Buenos días. buen día. Doménica Toro, Doménica, estaba. Sí, no se me escuchó. Me No, escucho hoy sí ahorita, ya te profe. escuché. Sí, ahí está. Ya que. Sandra Viera, Presente. Luis Villamarín, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. ¿Alguien entró Buenos tarde? días, Inge. Cárdenas, disculpe, ya me pude conectar. Ya, Borja también, Inge, por favor. perfecto. Ya. Listo. Entonces, les mandé acá un ejercicio, ¿no es cierto? ¿Cómo les fue con eso? ¿Cómo les fue con el ejercicio? Sí les mandé. No, profe, la última clase justo acabamos en teoría. Ajá, Era no, este. Ah, no fue. Bueno, este de no aquí. hemos No, visto. no, no. Todavía creo que no llegamos entonces. Estamos Nos quedamos al final de la fórmula de Hassan Jesse Williams. Williams. Sí. Ya, perfecto. Ya. Entonces vamos a continuar con esto y después vemos lo que es de Manning y hacemos un ejercicio. Entonces, la fórmula de Hassan-Williams, recuerden, tiene ciertas aplicaciones que en esencia se basan en conductos que se encuentran con flujo turbulento y conductos cerrados a presión. Y tiene la ventaja de que da unos resultados bastante acertados. Es, yo diría, una de las más
utilizadas actualmente. La desventaja es que tal vez los resultados para tuberías menores de 2 pulgadas no son tan exactos. Entonces hay que tener cuidado con eso, especialmente en conexiones domiciliarias. Aquí por otro lado tenemos la fórmula de Chessy, en donde vamos a tener que esta fórmula ya no es actualmente una ecuación demasiado utilizada, pero la importancia que tiene es que dio lugar al aparecimiento de otras ecuaciones. Entonces, esta ecuación fue desarrollada por, obviamente, un ingeniero que tenía apellido Chessy, ingeniero francés, y su contribución a la hidráulica es la que le hizo famoso. ¿Por qué? Porque fue, yo diría, la base de las fórmulas empíricas enfocadas a lo que son canales abiertos. Entonces, de ahí que sea tan conocida la ecuación. También es la primera fórmula que se buscó en encontrar la fricción. Y obviamente eso también le da bastante importancia, ya que, como les digo, dio lugar a la ecuación de Manning, que hasta ahora es una de las más utilizadas. Entonces nos permite obtener la velocidad media en la sección de un canal. Y en esencia, la ecuación de Chessy nace de esta relación, en donde tenemos que la velocidad va a ser igual a un coeficiente de Chessy por el radio hidráulico multiplicado por la gradiente de energía elevado a la 1 medio. Entonces esta es la ecuación base de Chessy que la obtuvo, en donde él proponía el coeficiente de Chessy, lo mismo en función del caudal, que daría toda la misma ecuación de la velocidad multiplicada por el área. Y Chessy llegó a que su coeficiente era igual a la raíz de 8 veces por la gravedad sobre el factor de fricción. ¿De dónde nace la raíz de 8 veces por la gravedad por el factor de fricción? De un análisis similar al que se mantiene en la ecuación de Darcy-Weisbach. Recuerdan que había este coeficiente dentro de la ecuación de Darcy-Weisbach y nos servía para determinar parámetros relacionados al esfuerzo cortante. ¿Sí recuerdan todo eso? En esencia, Chessy hizo el mismo análisis y lo llevó para formar una ecuación en donde teníamos ya involucradas las pérdidas, utilizando este coeficiente de Chessy. Entonces, ¿qué pasó? La ecuación de Chessy no era tan exacta, pero dio lugar a la forma genérica para otras ecuaciones. Inclusive la ecuación de Hassen-Williams tiene bases enfocadas en Chessy. Y principalmente la ecuación de Manning fue o partió del análisis de Chessy. Originalmente, igual que Chessy, la ecuación de Manning se enfoca a canales abiertos. Y realmente la aplicabilidad actual también es que sea para canales abiertos. Si ustedes se ponen a ver, la principal fórmula usada para canales abiertos es la fórmula de Manning. Nos dice que en tuberías lisas de polietileno con diámetros y caudales pequeños, la ecuación de Manning también nos da buenos resultados en la práctica, hablando de presión. Claro, tendríamos tuberías muy lisas, tal vez los que tienen recubrimiento podrían entrar aquí, pero siempre y cuando sean caudales y diámetros pequeños. Esta es la recomendación de uso de Manning en presión. En esencia, podríamos trabajar con Manning, tal vez en sistemas domiciliarios, lo que no se puede trabajar bien con Hassen-Williams. Créanme que realmente en algunos casos sí se trabaja todavía con Hassen-Williams de caudales pequeños, pero se demuestra o se ha propuesto como una limitación. Nos dice... Ajá. ¿Esta fórmula se utiliza solo para tuberías de polietileno o también de otro material? ¿Qué les decía? Es que deberían ser tuberías bastante lisas. Ya tenemos tuberías como por ejemplo de hierro dulce o de concreto, no se recomienda.
De ahí en algunos casos, por ejemplo, el acero recubierto o con algún tipo de tratado para que sea más liso, el- podría utilizarse la ecuación de Manning a más de polietileno, pero teniendo en cuenta que deberían ser tuberías lisas. O sea, cuando hay demasiada turbulencia, esta ecuación nos tiende a dar resultados un poquito diferentes a la realidad. Entonces, por ahí va la cosa. No podemos decir solo sirve para este material y este material, sino que cuando tenemos tuberías muy lisas y diámetros y caudales pequeños, se recomienda utilizarlo a presión. Ya en la práctica, Manning se utiliza solo para canales, Hazen-Williams y Darcy-Weisbach para conductos a presión. Especialmente cuando son conductos grandes, Darcy-Weisbach yo diría que suele ser, Hazen-Williams suele ser la elegida. Cuando son conductos más pequeños, probablemente Darcy-Weisbach sea la elegida. Pero en esencia, eh, tienen los rangos de aplicabilidad en función de los resultados que han tenido los investigadores. Entonces nosotros podemos partir de eso y tratar de enfocar cualquiera de las ecuaciones a nuestras necesidades. Si va por ahí lo que me preguntabas. Sí, Inge, gracias. Entonces, hay que tener en cuenta que esta fórmula es para régimen turbulento, igual que las anteriores. Tubos virtualmente lisos no pueden ser utilizados, según Pérez Franco. En esencia, aquí no es que estamos diciendo algo contrario, sino que en esencia esto va enfocado a la investigación, en donde hablaríamos como tubos virtualmente lisos o tubos lisos, por ejemplo, los tubos de vidrio o los de acrílico, que más se utilizan en experimentación. Entonces, la aplicabilidad en tubos que podrían generar pérdidas demasiado bajas, ya diciendo que los lisos, o virtualmente lisos, perdón, prácticamente tienen pérdidas despreciables, se dice que no podríamos utilizar estas ecuaciones, en general la mayoría, ¿no? Entonces vale la pena recalcar eso. ¿De dónde nace la fórmula de Manning? Pues de la ecuación de Chesed, como vimos, coeficiente de Chesed por radio hidráulico multiplicado por gradiente de energía elevado a la 1/2. Donde nos dice que el coeficiente de Chesed para esta ecuación, investigado por Manning, va a ser 1 sobre el coeficiente de Manning, un coeficiente ya tabulado en muchos casos, por el radio hidráulico a la 1/16. Esto es lo que hizo Manning. Partió de la ecuación de Chesed, pero Manning le dio su propio valor al coeficiente de Chesed. El coeficiente de Chesed, si recuerdan, era la raíz de 8, pero la raíz de 8 es la gravedad sobre el factor de fricción. Entonces, propuso ese cambio Manning, enfocándolo en un coeficiente propiamente investigado por él, y nos queda que la ecuación sería velocidad es igual a 1 sobre el coeficiente de Manning por el radio hidráulico a la 1/6 multiplicado por radio hidráulico por gradiente de energía elevado todo a la 1/2. De donde, simplificando, la fórmula de Manning se convierte en velocidad es igual a 1 sobre el coeficiente de Manning por el radio hidráulico a la 2/3, ya uniendo el 1/6 más el 1/2 y por la gradiente de energía a la 1/2. Y esta es la fórmula básica de Manning, que, como les digo, es hasta ahora la más utilizada. Si me siguen con esto, si está claro por qué la importancia de Chesed entonces. Sí, Inge. Sí, profe. Y vemos las similitudes con la de Hazen-Williams. ¿Qué me dice? ¿Qué similitudes tiene? ¿Qué me El dice? uso del radio hidráulico y
Usamos radio hidráulico. ¿Qué más? No estoy seguro si será lo mismo la pendiente que utiliza aquí con lo de la relación de las pérdidas que era en Hasse-Williams. No es lo mismo, ¿verdad? El gradiente de energía. Sí, porque hay Sí, en es Hasse-Williams el es mismo. HL sobre HF, digo, sobre el. HF sobre L. Sí, es la gradiente de energía, tal cual. Ya. Entonces, recuerdan, en Hassen-Williams tendríamos 0,85 por coeficiente de Hassen-Williams. Por el radio hidráulico, ¿se acuerdan a qué? ¿A elevado a qué potencia? 0,63 era ahí. 0,63. Y la gradiente de energía, 0,54. 0,54. Y si vemos 2/3 corresponde a 0,667 y 1/2 corresponde a 0,5. Entonces sí vemos la similitud. Hassen-Williams se basó un poco en resultados más empíricos en donde ajustó estos dos coeficientes. En vez de ser 0,667, él le ajustó a 0,63 de acuerdo a sus resultados experimentales. Y el 0,50 le ajustó a 0,54 de acuerdo también a sus resultados. Entonces, vemos que en esencia todo nace de la ecuación de Cauchy. ¿Sí me siguen? Mientras que para Manning el coeficiente es 1 sobre el coeficiente de Manning, para Hassen-Williams es 0,85 por el coeficiente de Hassen-Williams. Y si recuerdan, el coeficiente de Hassen-Williams, mientras más alto, significa que tenemos una tubería menos rugosa. Mientras más bajo, más rugosa. El coeficiente de Manning está en la parte de abajo de la ecuación, es al revés. El coeficiente de Manning, mientras más arriba, nosotros tenemos la rugosidad que sube, mientras más abajo el coeficiente de Manning, la rugosidad baja. ¿Sí me siguen con esto? Sí. Entonces es importante tener en cuenta las similitudes entre ecuaciones y ahí vemos cuál realmente es la importancia de la ecuación de Cauchy. ¿Alguien alguna duda de esto? Bueno, entonces la ecuación de Manning queda en función de las pérdidas por fricción, que esta es una ecuación importante, como longitud por el coeficiente de Manning al cuadrado, por el caudal al cuadrado, sobre el radio hidráulico a la 4/3 y por el área elevado al cuadrado. Y esta de acá, que es mucho más utilizada, voy un ojo porque es importante, es lo mismo. Longitud por coeficiente de Manning al cuadrado, por caudal al cuadrado, sobre el área a la 10/3 sobre el perímetro a la 4/3. Esta es fácil de aplicar. Y les recomiendo que estas formas de las ecuaciones las tengan siempre a la mano. Siempre vale la pena tener las ecuaciones de fricción en función de las pérdidas, en función de la velocidad, del caudal, obviamente, que no genera una complicación. ¿Sí me siguen entonces? Esta ecuación probablemente sea de las más útiles, especialmente cuando lleguemos a la parte de flujo libre. Y existe otra que, aunque no es tan generalizada en cuanto a su uso, presenta una buena opción especialmente para tuberías circulares. Inge, disculpe, en la anterior diapositiva, ¿qué era la P? El perímetro. ¿De Allá. dónde nace esto? El perímetro normal, ¿verdad? Radio hidráulico es igual a sí. área sobre perímetro. Entonces, no sé a qué te refieres con el perímetro normal, pero siempre va a ser perímetro mojado. Y el área también sería el área mojada.
Sí, no sabía que venía del radio hidráulico, pero ya, ahí sí, gracias. Pero está bien, vale la pena aclarar porque a veces terminan poniendo otros parámetros que no nada que ver. Lo importante es conocer de dónde sale y por qué. En una tubería circular, pues el perímetro mojado es el perímetro total y el área mojada es el área total. Pero ya cuando estamos hablando de un canal, pues el perímetro mojado va a corresponder solo a los lados que están en contacto con el agua y el área mojada va a corresponder al área que tiene el agua. Entonces sí vale la pena que nosotros tengamos clarísimo eso. Dije el área también, el que está, el área de arriba que está elevado al cuadrado también es el área mojada, ¿no? Claro, el área mojada. Ya. Y si vemos acá les simplifica la ecuación, como les decía, no es tan conocida esta forma de la ecuación, pero es una muy buena opción para tuberías circulares. Especialmente porque nos ahorra un montón de trabajo de estar sacando áreas y perímetros. Trabajamos directamente con el diámetro, simplemente el factor multiplicado por la longitud, coeficiente de Manning al cuadrado y caudal al cuadrado. Ya estamos. Entonces les he puesto todas las opciones importantes de la ecuación de Manning porque creo que son bastante útiles. Igual, como algunos ejercicios nosotros trabajamos en sistema inglés, tenemos que la ecuación de Manning va a ser 1.486, aquí se genera el coeficiente, recuerdan antes era 1, sobre el coeficiente de Manning por el radio hidráulico a la 2/3 por la gradiente de energía a la 1/2. Esta no la he desarrollado, la verdad, pero valdría la pena que desarrollemos esta ecuación en función de las pérdidas por fricción. Entonces, para la clase de mañana podría ser que ustedes la desarrollen para ver a qué llegan y poder tenerla también como un respaldo propio para ustedes. Entonces, por favor, para mañana lo hacemos eso. Y entonces aquí ya les pongo, ¿alguien me decía algo? ¿La desarrollamos en un ejercicio? ¿Cómo le desarrollamos? O sea, simplemente llevar la ecuación de que esté en función de la velocidad, llevarla que esté en función de las pérdidas por fricción, así como las que vimos hace un momento. Ya, Inge. ¿Alguna otra duda? Aquí les he puesto este cuadrito que me parece importante porque en función de los distintos materiales me da una comparación entre el coeficiente de Manning, coeficiente de Hazen-Williams y la rugosidad absoluta. Esta viene de un libro de aplicaciones computarizadas para la hidráulica, así que es buena la tabla porque les da una idea de la comparación. Por ejemplo, aquí tenemos hierro fundido nuevo, Manning 0.012, entonces miren, el rango de los coeficientes de Manning es 0.0 algo. Hazen-Williams 130 y la rugosidad absoluta 0.26. Aquí tenemos concreto simple 0.013, este yo diría es el coeficiente más utilizado de Manning para hormigón. 135 en Hazen-Williams y 0.36 como rugosidad absoluta. El cobre 0.011, vemos que es más liso que el hormigón. 135, aquí Hazen-Williams le dejan como que fuera similar. Y aquí es interesante porque a veces algunos le ponen 130. Lo mismo, a veces al concreto se trabaja con 140. Entonces, ahí hay que tener claras ciertas situaciones. Por ejemplo, le dicen la cimbra de madera para el concreto. O sea, en esencia se refiere al encofrado de madera y le bajan el coeficiente, pero nosotros sabemos que el coeficiente tal vez podría ser un poquito más variable, ¿no? Porque la madera no siempre nos da un
un resultado muy bueno, por así decirlo. Depende mucho del tipo de madera que utilicemos. Entonces tendríamos que tener en cuenta que la rugosidad tal vez podría llegar hasta 110 en algunos casos. Entonces ahí es donde ya entra nuestro criterio. Tengan en cuenta que estos análisis se han hecho en Estados Unidos, donde cuando ellos hablan de madera, hablan normalmente de tableros triplex. Cuando nosotros hablamos de madera, probablemente nos enfoquemos en tabla de monte o en tableros de encofrado de madera. Entonces, esos son los análisis que hay que ir haciendo. Y aquí vemos la rugosidad del cobre, es súper bajita, 0.0015 como rugosidad absoluta. Y de ahí tenemos, por ejemplo, el acero nuevo sin recubrimiento, también es un valor típico de coeficiente Manning, 0.011. Aquí suele estar entre 140 y 145 en Hazen-Williams. Y como rugosidad absoluta, 0.045 milímetros. Tengan en cuenta que la rugosidad absoluta nos da una media de las rugosidades que se generan en el tubo, ¿no? Entonces aquí estamos diciendo que tenemos prácticamente 5 centésimos de milímetro como rugosidad. Entonces es un tubo bastante liso. De ahí el PVC nos da un coeficiente de Manning de 0.009. Hazen-Williams de 150, de los más altos, en este caso de esta tabla es del más alto, y la rugosidad absoluta también es súper bajita, si ustedes ven es casi nada. Entonces simplemente ahí vamos viendo cómo tenemos diferentes opciones. Inge, ¿podría volver a explicar lo de la rugosidad absoluta? ¿Qué es lo que significa? En esencia nos da una idea. Digamos que este es un conducto magnificando de cuál es el promedio de las rugosidades que tenemos en las paredes del tubo. O epsilon se le llama. Entonces, ya de acuerdo a la experimentación que ha habido, nos dicen, por ejemplo, un tubo de concreto, pues empezamos a medir qué altura tienen las rugosidades, porque se va generando algo así, ¿no? Ya microscópicamente. Entonces nos dice qué promedio de altura tendríamos en un material. Pues, por ejemplo, les digo, en el concreto va a depender mucho de qué acabado se le da. Pues, no es lo mismo un concreto con un encofrado metálico perfecto que un concreto hecho con tabla de monte. Entonces ahí es donde entra este análisis. Y siempre viene dada en milímetros. Entonces por eso son rugosidades tan bajitas. Obviamente nosotros no las podemos ver. En algunos casos sí las podemos sentir. Por ejemplo, una rugosidad alta, que sería la del concreto, nos está diciendo que tiene prácticamente 1/3 de milímetro. Entonces ya la podemos sentir al tacto. ¿Sí está claro ahí? Sí. Entonces es interesante este cuadro. Yo les recomiendo que lo tengan a la mano porque da valores dentro de los rangos normales que pueden servirles bastante a ustedes. Aquí les he puesto otro cuadro de Manning donde nos dice ya fundiciones sin revestir nueva, 0.011, hablando de que es tubería metálica, ¿no? De fundiciones sin revestir. Cuando es usada sube un poco, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando ya tiene bastante tiempo de uso, sube un buen tanto. Imagínense, sube un 40% prácticamente. Cuando tiene revestimiento asfáltico, en cambio baja bastante. Cuando también se le hace un revestimiento de mortero, también baja bastante. El fibrocemento tiene un coeficiente también súper bajito. Ustedes han visto las planchas de fibrocemento son bastante lisas porque son comprimidas. Acero estirado también tiene un coeficiente súper bajito. Acá vemos acero nuevo, un coeficiente alrededor de 0.008. Cuando es usado ya sube hasta 0.13. Valor típico suele ser 0.011. Y cuando tiene mucho tiempo, sube hasta 0.015. El hormigón nuevo hasta 0.012. Valor típico de hormigón entre 0.013 hasta 0.017. Se suele utilizar ya en la práctica. Muy viejo, ven que puede llegar hasta 0.023.
Elásticos alrededor de 0.07. Vemos que hay tendencias, no todos los valores son exactamente iguales, pero nos da una buena idea de qué valores tenemos. Hasta ahí estamos todos claros. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Qué me dicen? Bueno, entonces, vamos a ver cómo estamos con el calendario. Hacer este ejercicio. Ahora vamos a trabajar este ejercicio en una especie de taller, en donde en esencia tenemos un esquema de una conexión que nos dice que tenemos un filtro de arena y una bomba. Entonces, me dice que las tuberías son de hierro galvanizado, tienen un coeficiente de Hazen-Williams de 120. Quisieran saber cuál es el diámetro de la tubería 1, 2 para generar el movimiento del flujo. La pérdida de cabeza se le llama head loss en inglés, por eso lo pone como pérdida de cabeza, que viene a ser la pérdida que se genera entre el punto 1 y el punto 2. Nos dice que debería ser de 90 centímetros como máximo. Utilicemos los coeficientes de pérdidas menores mostrados. Tenemos acá un codo con K de 0,5. Acá otro codo con K de 0,5. Aquí tenemos una T con K de 1. Y en esencia esos tres. Y en esencia nosotros queremos llegar a un caudal de operación de 71 litros por segundo. Entonces le vamos a poner un par de datos adicionales para lo que les voy a pedir que también resolvamos este ejercicio buscando el coeficiente de rugosidad absoluta para la ecuación de Darcy y también con la ecuación de Manning, de tal manera que veamos qué resultado nos da. El diámetro que vamos a encontrar habría que buscarlo como diámetro exacto y como diámetro comercial. Estamos hablando de hierro galvanizado, si teníamos la tabla de datos de hierro galvanizado. Para ver qué opciones tenemos ahí y cuál sería el diámetro exacto. Y después quisiera hacer una comparación. Si nosotros utilizamos acero y si nosotros utilizamos cobre. ¿Sí me siguen? ¿Qué me dice? Anthony hierro Guerrero, ¿está claro? ¿Perdón? Sí, sí, Inge, sí está claro, pero de hierro galvanizado no recuerdo bien si teníamos la tabla, solo las de acero y cobre. ¿Seguro? Sí, pero Pero como un deber también ustedes creo que lo buscaron, ¿sí? ¿No? sí, Entonces vamos a hacer esto como un taller entre los grupos de trabajo, ¿sí?
Entonces ahí pueden dividirse el trabajo y uno intenta trabajar el hierro galvanizado, otro el acero y otro el cobre, y vamos identificando. Y después, en función del mismo diámetro, quisiera que identifiquen ustedes qué caudal sería el caudal de operación si le incluimos al sistema una válvula de globo, de las que generan bastantes pérdidas. Y ustedes buscan cuál es el coeficiente K para las pérdidas menores. ¿Sí me siguen? Eso Inge, en solo una función del pregunta. No le material de entendí calor. lo de pérdida de cabeza. Eso es la pérdida por fricción. La pérdida de carga total. Ah, ya, Inge. Sumatoria de pérdidas por fricción más pérdidas menores en este tramo. Entonces, en esencia es un ejercicio donde podemos aplicar prácticamente todo lo que hemos visto. Pérdidas por fricción, pérdidas menores y, y las ecuaciones de fricción, ¿no? Sí, creo que ahí podríamos estar. Y también pongámosle cuál debería ser la altura de bombeo y la potencia de la bomba. Ahí tienen un montón de análisis para hacer. ¿Estamos todos claros? Inge, pero lo del último es para acero galvanizado. Esto sí, en función de la parte original, que sería la de acero galvanizado. Todo esto es en función de acero galvanizado. Estas dos son como comprobación para ver qué sucede. Inge, y o sea, hay que hacer, por ejemplo, lo mismo, digamos, el mismo procedimiento para acero y cobre, pero o sea, solo hablando de los diámetros y encontrar Sí. igual el diámetro comercial. Y las ecuaciones, ¿no? De Darcy y de Ah, Mann. claro. Para Ya. comprobar cómo les da el resultado con las tres ecuaciones. ¿Sí estamos? Ingeniero, al acero y al cobre también le incluimos el caudal con la válvula de globo No. y Toda esta no, parte del caudal con la válvula de globo iría solo con galvanizado. Y la altura de bombeo y la potencia de bombeo también con galvanizado. ya, gracias, ingeniero. Entonces, vámonos a trabajar. Vamos a tomarnos el tiempo. Yo creo que nos hemos de demorar unos 40 minutos. Veamos cómo nos va. Como son grupos de 4 o 5 me parece, entonces distribuyan el trabajo y vamos avanzando. Y cualquier duda me avisan sin problema.
Inge, ¿podría poner la relación del radio hidráulico con el diámetro? Perdón, ¿puedes repetir? No te escuché bien. Que se puede poner la relación del radio hidráulico. No me acuerdo si es que era diámetro sobre 4 o algo más. Bueno, para tuberías circulares, Sí. la cosa es que sepan de dónde sale. Sale de la relación de área sobre perímetro. El área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 y el perímetro es pi diámetro. Entonces de ahí nace, como tienes arriba diámetro al cuadrado y abajo solo diámetro, se simplifica y como tienes pi por diámetro al cuadrado sobre 4 quedaría como diámetro sobre 4. Bien. Ya Por me ahí es quedó. importante que analicen siempre de dónde sale para que sea más fácil que se den cuenta cuando no tienen clara la información. El de 0,85 sería porque es de unidades del SI.
Bueno, ¿cómo nos va con el taller? Ya estamos acabando. No, Inge, aún no. Pero ya le estoy por despejar el diámetro porque me había dado dos vueltas y ya luego con las fórmulas que le vi en la diapositiva ya solo igualo y ya ahorita ya despejo. Ya, perfecto. ¿Y el resto? ¿Cómo va con la comparación entre ecuaciones? ¿Qué me dices, Carla Flores? ¿Cómo van ustedes? Estamos todavía viéndole, profe, porque tenemos un poquito de confusión para sacar las pérdidas por fricción. Entonces estamos viéndole todavía eso. Ya. Bueno, entonces, unos minutos más. ¿Sí? Pregunta, ¿el 0,90 es o sea, son las pérdidas totales o qué es el 0,90? Las pérdidas totales. Ah, son las totales. Ok. ¿No? Inge, una pregunta. ¿Sí? El HF que utilizamos en la fórmula de Heisen es los 0,90 que nos dan en el enunciado. No, 0,90 es el total de pérdidas que se tiene en el tubo. Entonces de ahí despejamos el HF. O sea, el 0,90 sería HF más HM. Ajá. Ya, Inge, gracias.
Bueno, ¿cómo vamos? ¿Ya estamos acabando? Aún no, Inge. Bueno, vamos a dejarle para mañana que me lo entreguen mejor. Entonces, dentro del área de consultas lo suben como taller. Ahora algo que quiero también que hagan para el día lunes siguiente es 5 ejercicios, igual de manera grupal. Pero son 5 ejercicios así similares a este, donde tengan un gráfico del sistema hidráulico, donde ustedes incluyen los accesorios a ser utilizados y que generen una comparación entre las 3 diferentes ecuaciones. ¿Sí? Entonces comparan cuáles son los resultados y el análisis, obviamente, de los resultados. ¿Sí estaría claro? Sí, Inge. Sí. Listo, entonces eso lo van a hacer para el siguiente lunes, por favor. Igual en grupos y lo suben al área de consultas. ¿Alguien alguna duda? Inge, disculpe, o sea, para comparar las ecuaciones debemos considerar el diámetro que ya sacamos con una ecuación o cómo. No, tienen que trabajar separado con las 3 ecuaciones. O sea, pero El uno les puede dar una idea, nada más. y entonces aplicamos el mismo coeficiente que nos da ahí para las 3 ecuaciones. El mismo coeficiente en que fueron. O sea, aquí nos da el CHW igual a 120. Por eso, pero este es solo 120 Hassen-Williams. Claro. Por eso le Entonces, pregunto. ¿a qué te refieres? No tienes el material, tú tienes que ver cuál coeficiente usa. Ya, les veo las tablas. Claro. Ah, Aquí ya. te dice el material hierro galvanizado, te está dando el dato para el Hassen-Williams, pero los otros tienes que buscarlos. Ya, Inge. Gracias. ¿Alguna otra duda? Si no hay dudas, vamos a quedar ahí. No se olviden para mañana, antes de la clase, tiene que estar este ejercicio hecho por todos los grupos. No hay más dudas, vamos a quedar ahí por hoy. Un buen día a todos. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Luego.